Que el tema convoca, entonces. Bien. Ahí está, para grabar. Bárbaro. Bueno, arrancamos, ¿están de acuerdo? Ujú. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar presentando un poco el servicio desde el cual estamos organizando la actividad. Bueno, en principio darles la bienvenida a todos y todas a esta conversación para graduados y graduadas de la Facultad de Psicología de la UBA. Vamos a estar conversando junto con Nico sobre la psicología del videojuego y sus incidencias en la salud mental. Bueno, mi nombre, como dice ahí en el Zoom, es Paula Quintero. Yo soy licenciada en psicología, egresada también de la UBA, y junto con mi compañera Gisela Contino, que ahora también le voy a dejar el espacio para que se presente ella, formamos parte del Servicio de Orientación al Graduado y al Docente de la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario. Bien, en principio, bueno, contarles que el Servicio de Orientación al Graduado es un espacio pensado justamente para acompañar a los graduados y graduadas de la facultad en lo que es su inserción y formación profesional. Y dicho esto, para nosotras es muy importante justamente la interacción constante con los graduados. Porque nos sirve justamente para programar actividades como esta, en base a las cosas que vamos viendo que por ahí van como convocando más o que llaman más la atención y que les gustaría como recibir un poco más de información, ¿no? La forma de contactarse con nosotras, si en algún momento nos quieren enviar alguna consulta o algo que les dé, no sé, algún tipo de duda y que quisieran como que busquemos información, es o por Instagram, estamos manejándonos mucho por Instagram, Facebook, también estuvimos haciendo y seguimos haciendo entrevistas por Skype, por Meet, por Zoom. Así que bueno, ahora después les voy a dejar todos los contactos del servicio en el chat, como para si nos quieren hacer alguna pregunta lo tengan disponible. Y este año tenemos como novedad la creación, bueno, este año no, ya lo hicimos el año pasado, la creación del portal del graduado, donde nucleamos toda la información respecto de lo que es justamente formación, trámites académicos, trámites administrativos en otros organismos. Así que también los voy a compartir ahora en el chat como para que lo tengan disponible para quienes no lo conocían todavía. Bueno, Nico, te presento. Así vamos como ya entrando en tema. Bueno, como decíamos, creo que igual la mayoría de los que están acá por ella lo conocen, porque estuvo como también haciendo mucha difusión en sus redes. Pero van a estar comenzando con el licenciado Nicolás Crescenzi. Nico es egresado de la UBA, de hecho fuimos compañeros de cursada. También es diseñador de videojuegos de la Da Vinci. Actualmente es coordinador de la carrera de producción de simuladores y videojuegos de la UAI. Es titular de la Cátedra de Psicología del Videojuego, también de la UAI, profesor de Psicología General en la UBA, y tiene su Instagram donde crea contenido que es Café Sarcasmo, que ahora también voy a compartir las redes de Nico. Bueno, no sé, Gise, vos si querés, por nada, agregar algo más. No, saludarlos formalmente, bueno, buenas tardes a todos, a todas, agradecerles por la participación, ¿sí? Y sabemos que todavía se siguen sumando colegas, si bien solamente para marcar como una diferencia, si bien sigue siendo muy exitoso y se van a seguir realizando las actividades por esta plataforma, que me parece que permite el acceso a los graduados de otro modo distinto, pero bueno, que ya nos encontramos de modo presencial en la facultad, bueno, luego de estos 2 años tan complejos, ¿no? Y ahora, pero bueno, como efecto positivo, bueno, celebramos que podemos estar en este momento desde casa, bueno, haciendo esta actividad. Así que, bueno, ahora ya la dejo a Pau para que empiece con una decisión con Nico, con unos encuentros previos de que el formato, o sea, como está diseñada la conversación, sea, en primer momento, realizarle unas preguntas, ¿sí? Focalizándonos en un primer momento, como bien marca el título de la charla, en lo que tiene que ver con la especificidad del rol del psicólogo en videojuegos,
¿sí? Y después elegimos no porque sí, no fue aceroso, la palabra sobre las incidencias, ¿sí? Respecto de la salud mental. Luego, y que es lo que más nos interesa también a nosotros, y Nicolás estuvo totalmente de acuerdo, es dar lugar para que ustedes puedan hacer, ya sea, bueno, manteniendo cierto orden, escuchándolos, desmuteándose, las preguntas que sean pertinentes, como también las pueden ir escribiendo en el chat, así después, porque habitualmente a veces uno se apresura a preguntar algo y tal vez en el transcurso de la conversación Nicolás lo responda, bueno, pero la idea es también escucharlos a ustedes y que esto sea una conversación, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos. ¿Me desactivo acá? Bueno, como dijo Gise, sí, la idea es más que nada hacer más como un formato de entrevista, así que vamos a ir haciendo como algunas preguntas que fuimos pensando. Así que, y como dijo Gise también, si les van surgiendo preguntas en el medio, vamos a irlas tomando del chat al final. Así que bueno, Nico, ¿te parece si arrancamos con las preguntas? Bueno, Me parece bien. Primero que nada, quiero agradecer primero a la institución, al departamento de graduadas y graduados, y principalmente a la gestión de ustedes dos. La verdad que me encantó y la verdad que es un reconocimiento hermoso tener la posibilidad de poder hablar de esto que amo y que me encanta, como supongo que les debe pasar a ustedes también con la profesión, que es una profesión hermosa. Nada, les agradezco muchísimo y a la gente por participar también. bueno, gracias. Bueno, como para empezar un poco a meternos en el tema, ¿no? Más desde el lado por ahí de los videojuegos y después como ir más hacia lo que tiene que ver con las incidencias en salud mental, ¿no? ¿Podrías contarnos en principio qué es la psicología del videojuego? Bien, la psicología del videojuego es una rama que se desprende puntualmente de la psicología, ¿no? Como campo madre, y puntualmente lo que busca trabajar es una rama multidimensional, es transversal, como los videojuegos hoy por hoy son transversales a la vida cotidiana. Lo que busca la psicología del videojuego es estudiar el proceso comunicacional que se da entre un estudio de desarrollo, o puede ser un desarrollador o una desarrolladora, que es las personas que se encargan de hacer los videojuegos, con el público objetivo, al cual ese proyecto, ese producto llega y que establece un cierto mensaje a través de el videojuego propiamente dicho, pero también con todo lo que tiene que ver con el canal y todo lo que tiene que ver con la cultura que corresponde a los videojuegos. Es algo muy, muy novedoso en cierto punto, pensar una psicología del videojuego. Es algo que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo y que va tomando fuerza y va tomando forma. Bebe y se alimenta de un montón de disciplinas y un montón de otros campos de conocimiento, que es lo que también que hace que se enriquezca. También bebe de muchas corrientes dentro de la propia psicología, de muchas escuelas, porque el juego y la experiencia lúdica per se, no lo pensemos como el juego simplemente, no sé, arrojar los dados y ver qué pasa, sino como una experiencia completa. Es una experiencia compleja, ¿sí? Que demanda y afecta a un montón de características del ser humano en su aspecto social, en su aspecto individual, principalmente en su aspecto sistémico. Se tiene que pensar el juego primero como una actividad social, ¿sí? Como que busca entretener, que busca enseñar, y que también busca a su vez la socialización a través de ya sea la socialización propiamente en el hecho lúdico, como la socialización posterior, cuando una o uno intercambia con su círculo social las diferentes experiencias que vivió. Creo que esa es la mayor riqueza que tiene el videojuego, y la psicología obviamente tiene su pertenencia al campo. Quiero aprovechar y decirle a la gente que si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren aportar para construir, sean bienvenidas, bienvenidos. Fundamental es el chat, lo tengo acá abierto a la derecha, así que no se hagan ningún problema.
Pau, estás muteada por las dudas. Ahí está. Sí, ahí me di cuenta. Te iba a preguntar, cuando decís esto de que se nutre como de otras áreas, ¿qué otras áreas notas como que influyen también además de la psicología? Bien, dentro de la psicología podemos pensarlo desde las neurociencias en cuanto a las diferentes bases neurales que se activan en la experiencia lúdica. Creo que en este sentido va muy, muy, muy de la mano con las recientes investigaciones que buscan aportar un trasfondo a lo que es la experiencia lúdica, pero también tiene un alto contenido narrativo. La idea de poder narrar una historia es atemporal, es una de las primeras actividades que hacemos. Lo que fuimos logrando con el paso del tiempo es generar cierto contexto y cierto grado de interactividad con esas historias, que llega a su punto culmine con el videojuego, que, a ver, no, justamente no desmereciendo la narratología o no desmereciendo, no sé, por ejemplo, las diferentes ramas del arte, pero creo que con el videojuego esta interactividad genera una inmersión tan fuerte que también es lo que hace que la gente hoy por hoy se tire de cabeza a cualquier experiencia de juego, a cualquier experiencia que permita justamente poder tomar una decisión. Hay un autor muy copado en el diseño de juegos, que es Sid Meier, que dice que un juego es una sucesión de decisiones interesantes, y eso entenderán que tiene una implicancia muy fuerte en relación a la función simbólica del juego, esa misma función simbólica del juego que venimos estudiando, no sé, desde la época de Freud o incluso antes. Ok, Perdón, no te terminé. Toma dale. desde dentro, perdón, justo Ah, estaba está leyendo que bien. dice más en los juegos con toma de decisiones. Desde dentro de la psicología lo podemos pensar desde múltiples ramas, desde un pensamiento sistémico, desde un enfoque sistémico, en el abordaje a la interacción de un grupo de personas cuando juega, desde un abordaje narratológico, desde cómo es contar una historia y cómo esa historia busca envolver a la gente, bueno, como decía, desde las neurociencias en las diferentes activaciones, pero después también la psicología del videojuego dialoga constantemente con otras disciplinas, como son puntualmente el desarrollo de juegos y videojuegos, el diseño puntualmente, después diseño de experiencia de usuario, que son campos más novedosos, pero también vamos a buscar, por ejemplo, otro tipo de diálogos, como es con el arte, con las diferentes escuelas artísticas. El juego en ese sentido cristaliza progresos que se fueron dando a lo largo de todos los años y que tienen que ver con una narrativa humana, una narrativa universal. Vamos a encontrar juegos que buscan justamente esa competencia que en un primer momento se dio contra la naturaleza, hoy se da en un ambiente mucho más medido y mucho más limitado, que es una simulación, pero también lo podemos encontrar en el hombre de la caverna sentado y haciendo música o contando una historia, y esa necesidad de poder transmitir ciertos aprendizajes en un contexto simbólico, ¿no? En ese contexto que nos permite a nosotros después resolver y adaptarnos a una realidad que cambia, una realidad, como decía Gise, que hace, por ejemplo, 2 años nos llevó a guardarnos durante un tiempo y tener que hacer, y es inevitable decir que durante esos 2 años la cantidad de gente que se sentó a jugar, que se sentó a conectar con su tiempo de ocio de una manera diferente por ahí a lo que venía haciendo antes, o incluso a darle mucho más importancia a su tiempo de ocio mediante la descompresión pandémica y la necesidad de una evitación positiva. Se bebe, por ejemplo, de múltiples campos, o sea, cualquier campo que se le pueda acercar, desde la arquitectura, por ejemplo, en el momento de diseñar un nivel, es necesario tener ciertos conocimientos de arquitectura, de economía, en el balance que influye en que un juego sea jugable. Es necesario tener conocimientos de economía, y si leyeron en algún momento a Kahneman y Tversky, van a entender que hay ciertos sesgos principalmente que se dan en el hecho lúdico o en un contexto lúdico, que facilitan a que aparezca, por ejemplo, la diversión, que nos permita divertirnos, que nos permita jugar con el equívoco. Si lo pensamos por ahí desde el psicoanálisis, es hermoso que haya un contexto simbólico tan rico con el cual explotar, ¿no? Con el cual poder ser nosotros mismos.
No sé si cubrí más o menos la pregunta. Perdón, yo una cosita, digo, es un montón. Sí. Eso para mí es un montonazo, igual tenemos un montón de preguntas, perdón, yo la que me metí. O sea que es súper interesante. Convergen, o sea, con la psicología del videojuego, con distintas ramas de la psicología, y después son un montón de disciplinas que fueron las que fuiste nombrando. Sí, es que justamente es tan multidimensional la experiencia lúdica que es imposible aislar solamente una dimensión que no dependa de las otras. Y creo que eso le aporta muchísima riqueza. Creo que eso genera también un diálogo entre campos de conocimiento que justamente desarrollan y enriquecen el proceso creativo, el proceso de entretenimiento. Por eso también es tan atractivo para la gente. Acá Gabriel dice, con algunos videojuegos se pueden entrenar funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, funciones que son esenciales para la vida cotidiana y la vida académica. Totalmente, totalmente. De hecho, yo no me podría haber pensado, hay algo que tiene de muy positivo el juego, que es su capacidad para liberar tensiones. A través del juego siempre uso el ejemplo del ajedrez. El ajedrez es un campo de batalla simbólico, bien, muy, muy, muy simbólico, donde se enfrentan dos líderes militares. Y esa batalla que se da sobre la mesa es una batalla que no se da puntualmente en el campo de batalla real, con gente lastimándose. Johann Huizinga, que es uno de los principales teóricos de la ludología, para que se den una idea, esto lo escribió en el 38, hace especial hincapié en la función simbólica liberadora de tensiones del juego. Nada, y es clave, es fundamental entenderlo. No me hubiese podido imaginar estudiando sin al mismo tiempo tener un tiempo de ocio. Hola Nicolás, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, Mariela, por favor. María Lorena, por favor. Un poco haciendo hincapié bueno, en esto de las incidencias, ¿no? Se me ocurría pensar, con toda esta cuestión que hablas del videojuego, como, bueno, esta gran riqueza a nivel simbólico, también está esta cuestión que se ha perdido del juego, donde, digamos, de lo que se trata es de una gran riqueza a nivel virtual. Entonces mi pregunta es acerca de qué es lo que sucede con estos cuerpos, ¿no? Porque no es lo mismo un juego en el que se pone en juego el cuerpo, y entonces pienso en los niños tan chiquitos que ya tienen acceso a los videojuegos, antes inclusive en muchos casos de tener una incorporación de palabras, ¿no? de la lengua, en donde no me parece que sea algo del orden de lo que calme, sino al revés, ¿no? Entonces, ¿qué podés vos aportarme con respecto a esto, ¿no? Si hay críticas, cuestiones que se piensa en relación a esto, ¿no? La psicología del videojuego, ¿qué respuestas da a esto? Bien. Como algo que yo lo veo más del orden en algún punto de lo estático. negativo. A ver, primero y principal, creo que para abordar esa pregunta habría que delimitar lo que es el cuerpo. Para mí el cerebro entra dentro del cuerpo. De hecho, existen los deportes electrónicos que lo que buscan es justamente a través de la competencia buscar los mejores niveles de ejecución sobre una tarea específica, y hay estudios que comprueban la cantidad de quema de calorías a través de la práctica del deporte electrónico. Eso por un lado, o sea, entendiendo que el cerebro también es parte del cuerpo, el cerebro está activado, hay niveles de activación muy importantes, y a niveles ejecutivos es muy fuerte. Por otro lado, eso es por un ladito. Ahora, por otro lado, también hay que entender el espectro del videojuego, porque uno dice, o una dice, che, estás jugando los videojuegos, estás sentado y está hace 6 horas sentado enfrente de la computadora, no se movió, etc. Obviamente siempre se recomienda ante un determinado tiempo, 1 hora, 45 minutos, levantarse, prepararse un cafecito, prepararse un té con leche, volverse a sentar, lo que sea. Más allá, hay dentro del espectro de videojuegos juegos que buscan estimular activamente el cuerpo más motor, digamos.
no sé, como en el ejemplo de la Nintendo Wii U o de la Nintendo Wii, que lo que tienen de fundamental, y son una de las consolas más vendidas de la historia, es la posibilidad de poner el cuerpo en marcha, de poder salir de esa posición estática a la cual Nintendo, una empresa japonesa, tiene muy, muy, muy en claro la importancia y la funcionalidad, y creo que es una de las principales plataformas que recomendaría para salir de ese sedentarismo propio del juego o del videojuego. A ver, hay algo, es psicología del videojuego, pero se entiende que el juego analógico de toda la vida, el ajedrez, las damas, el ludo, bien, son en cierta forma posibles de ser trasvasados a un videojuego. ¿Se entiende? Quiero dejar eso bien en claro, porque si no, por momentos voy a hablar de videojuegos, por momentos voy a hablar de juegos, pero quiero que se entienda como que es lo mismo. Está buena la Ah, diferenciación, sí, porque por ahí no, de hecho yo no la tenía tan clara. sí, Tenés sí, sí, razón, sí. sí, son juegos, los otros son videojuegos, sí, no es lo mismo. Más allá, si lo queremos llevar a un nivel más sobre la estaticidad del usuario o la usuaria a la hora de jugar el videojuego, también es muy, muy, muy importante recalcar la necesidad de la actividad física, porque o sea, el ocio no se representa eh, en la actividad, en una actividad puntual, sino que el ocio es un espacio temporal, un parámetro temporal riquísimo y que tiene que ser explotado y que por suerte cada vez se le da más importancia. No sé, María Lorena, si te puedo ayudar con un poco más. Sí, Nico, está clara esta diferenciación que haces, y tampoco mi pregunta estaba, cuando hablo del cuerpo, obviamente que no estoy separando cuerpo de mente, Ujú. digamos, ¿no? Entiendo que la mente forma parte del cuerpo, por supuesto. Nico, lo No, que te perfecto. diría, perdón, por una cuestión Ujú. de como somos muchos y hay un horario también estipulado, es tal vez avanzar con unas preguntas como generales, como habíamos pautado, y sí, digamos, después dar lugar para los comentarios, las preguntas en el chat y demás, para cierto orden del encuentro. O sea, no solo es por eso. ¿Sí? O sea, y después sí damos lugar para que podamos interactuar con los colegas. ¿Les parece? Aprovecho, acá me están tirando datita en el chat. Me dicen, por ejemplo, Just Dance. Just Dance es un juego que se trata sobre el baile, puntualmente. Uno juega bailando y es de Sony PlayStation y es un juego que, nada, si tienen la oportunidad de probarlo, aunque no sepan bailar, aunque no hayan jugado nunca, son situaciones muy divertidas que se dan porque te piden que copies una coreografía enfrente de la cámara. Después, por otro lado, también nombran otra consola de Nintendo que tenía unas pistolitas que se disparaban contra el televisor, que eran de rayos infrarrojos, que también tenían la misma función. Nintendo la tiene muy clara en ese sentido. Nada, sí, no sé si querés continuar, Pau, yo me voy ahí. Prometo que Sí, después leo todo, prometo que después leo todo. No, a ver, como para enfocarnos un poco más, ¿no? Porque entiendo que no todo el mundo sabe de psicología del videojuego, de hecho, Bueno, nosotras dos tampoco sabemos. Entonces, espera, como para entender un poco, como bien. área de la psicología, ¿cómo podrías definirla? O sea, inclusive eso, ¿cuál sería su objeto de estudio, no? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Cómo incide? Es una rama, una subrama que se desprende de la psicología como campo complejo, que el objeto de estudio es el proceso comunicacional entre un estudio de desarrollo, que son la gente que se ocupa de desarrollar el juego, con un público objetivo a través de un producto que vendría a ser el mensaje, que no es unidireccional, es bidireccional, después si quieren lo desarrollo, que es la experiencia lúdica propiamente dicha. Entra dentro de un contexto hipercomplejo que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con un ecosistema directamente relacionado con el videojuego y que también tiene su abordaje desde la psicología. Ok, genial. Bien. Y te hago otra pregunta. O sea, Ujú. ¿hay como un inicio de cuándo empieza como esto, como psicología en los videojuegos? ¿Es algo que siempre se aplicó? ¿Es algo que tiene como, es reciente? Porque en sí todos los videojuegos tienen, ¿no? Como una parte que busca tocar algo de tu historia, de moverte algún sentimiento. Bien. La verdad es que después de la globalización y principalmente del efecto de Internet, encontrar un foco de nacimiento de la disciplina per se es muy difícil.
¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo surgen diferentes estudios, más allá de que había muchas cuestiones que son propias de la psicología, como por ejemplo el sistema de recompensa y aversión, que ya preexistían y lo que hicieron fue adaptarlo a los diseños de juego, a lo que puntualmente se juega. Que cada diseño es completamente diferente, cada diseño apunta a situaciones completamente diferentes, después lo voy a desarrollar bien en relación, por ejemplo, a lo que es adicción a videojuegos. Puntualmente, entender que encontrar un foco es muy difícil. Sí, podemos decir, hay varios focos de mucha importancia, como pueden ser Estados Unidos, Alemania, Argentina, por suerte, es una posición de vanguardia. Eso es bueno porque la globalización nos permite eso, nos permite mantener diálogos muy interesantes con gente que ya por ahí viene estudiándolo hace un par de años. Por ejemplo, en el momento donde yo dije, che, tengo que desarrollar esto, voy a darle para adelante con esto, lo primero que encontré fue a Gabriela, una psicóloga de Costa Rica, que me ayudó a orientarme con literatura, principalmente del campo. Creo que en Argentina, al día de hoy, personas que se dediquen específicamente a psicología del videojuego, específicamente hay 5, pero la buena noticia es que por cuatrimestre tengo entre 10 y 15 personas aproximadamente que se comunican para que los tutoree, o las tutoree, principalmente las tutoree, en relación a deportes electrónicos, que es una subrama de los videojuegos, y a videojuegos per se. Lo cual es un campo que va en crecimiento. Ok. Bueno, es súper interesante eso, porque sí, realmente si uno lo piensa desde, no sé, los juegos que uno jugó desde chicos, todos tenían como una cierta historia, pero en general, no sé, creo que por lo menos yo siempre me imaginé más como, bueno, son desarrolladores, no imaginé como profesionales que a su vez se formaron como, bueno, ok, en eso, en el desarrollo de los juegos. Mm. Y te hago otra pregunta, Nico, ¿vos cómo te interesaste por formarte en esto? ¿Cómo se te ocurrió esta mezcla de los dos campos? Yo ¿Qué te sabía que... motivó? No sé. Sí. Yo sabía que iba a hacer videojuegos antes de saber que iba a ser psicólogo. Más o menos juego desde que tengo 3 años, 2 años, 1 año, más o menos. Que más o menos tomé conciencia sobre eso, ponele 5 o 6. Y a lo largo de eso, luchar contra el mandato social de estudiar algo serio, fundamentalmente, porque fue así, no te voy a mentir. Terminé en psicología, a mucha honra, y a lo largo de la carrera fui conociendo a gente muy grosa, muy importante y muy inteligente en lo que es mi constitución profesional, como puede ser el nombre de Carlos Neri, que desde su primer momento, desde el primer contacto, lo conocí en una clase de genética Salazar. Cayó con una presentación hablando sobre el Logo, una plataforma para aprender a programar muy prototípica, muy antigua. No es tan antigua, tiene 40 años, perdón. Pero para lo que es la psicología del videojuego es bastante antigua. Y ahí dije, che, pará, acá hay algo que puede llegar a funcionar, algo que es muy interesante. Estamos hablando del 2011. 2011, sí, 2010-2011. Después tuve la posibilidad de cursar con él Informática, Educación y Sociedad, y tuve la posibilidad de ver también cómo daba las clases, y principalmente de presentar un trabajo práctico, o sea, mi primer acercamiento a la psicología del videojuego sin saber que existía, y me fue bien en el trabajo práctico, y dije, che, esto tiene sentido. Después me recibo, cuando me recibo paso ahí con una edad oscura de 1 o 2 años, viendo para dónde tirar, qué hacer. Ahí hice un par de posgrados, y fundamentalmente tengo la posibilidad de estudiar diseño de juegos, y digo, durante 2019, 2018, bajo el ala de Federico González, que me invita a dar una charla a unas presentaciones de psicología general. Digo, bueno, voy a hablar sobre motivación y videojuegos. ¿Por qué nos lleva algo a pasar tanto tiempo disfrutando? Y ahí empecé a articular con motivación, diferentes autores, motivación intrínseca y extrínseca. Después, a medida que voy buscando información para armar la charla, voy viendo que
hay gente que habló de esto puntualmente, obviamente iba a haber gente que habló de esto, y me dije, nada, es por acá, siento que es esto. Y nada, son esas cosas que del vocare, del llamado, de decir, de hecho, la vocación es esta, no hay otra chance. Y empecé a desarrollarme en el tema, a estudiar de nuevo. Entender que algo es nuevo significa que te va a llevar a un montón de posiciones de incomodidad. La incomodidad del no saber y no tener a quién preguntarle es muy dura, es durísima. Y eso me llevó también, bueno, como decía, a hablar con Gaby. Tuve la posibilidad de armar la materia de psicología del videojuego en la UAI, que eso me dio cierto marco de confianza por la propia institución. Y decir, bueno, vamos a tomarlo en serio y vamos a darle para adelante. Yo mientras tanto trabajando como clínico, trabajando como consultor institucional en un momento también con otra gran genia, Alicia Mesano, y dije, no, le tengo que meter, tengo que hacerlo. Y acá estamos. Pandemia de por medio fue un boom, fue como, nada, a todo el mundo le interesaba y dije, vamos para adelante. Ok, claro, sí, un momento en el que tomó como mucha relevancia. Uh-huh. O sea, en un primer momento encontraste, no terminé de entender esa parte, como que encontraste estudios sobre motivación intrínseca, extrínseca, pero no vinculados al videojuego, sí. No, sí, es que ese es el Vinculados al punto. videojuego eran, ok. Encontraste Sí. como algo para seguir desarrollando. Si agarrás el videojuego y lo seccionás de determinada manera en lo que es el diseño, o sea, cómo uno actúa y cómo el juego devuelve, lo que vas a encontrar en cierto grado, y pongo un asterisco muy, muy fuerte porque estoy dejando la narrativa por fuera, es que un juego funciona como una suerte de máquina de Skinner, es una suerte de caja de Skinner. Entonces, lo que vas a encontrar es que hay dos tipos de motivaciones, que cuando una persona juega a un juego, juega por el placer de jugar, pero al mismo tiempo el juego está constantemente retroalimentándote para que generar engagement o compromiso con la propia experiencia. Entonces, nada, de pronto encontrás autores y autoras que hablan específicamente de esto, McGonigal, por ejemplo, que tiene una charla TED que es interesantísima sobre el Epic Win. Ese fue otro ejemplo. En métodos psicofisiológicos hice un modelo de investigación sobre el Epic Win, que es esa sensación de ganar sin saber que ibas a ganar, y toda la activación en el cuerpo y la activación en el cerebro que genera esa sensación de recompensa inmediata e inesperada. Y nada, y lo fui desarrollando y lo fui armando, y hay papers, y hay libros, y hay de todo, es hermoso. Ok, genial. Como que me abrieron un cuartito de la biblioteca de Alejandría que me dijeron, che, mirá, vos perteneces acá. Entonces dije, bueno, me voy a meter acá adentro. Gracias por los comentarios de cariño. Muchísimas gracias por los comentarios de cariño en el chat. Y el otro que te quería preguntar, o sea, si enfocamos como una materia que te despertó el interés, fue genética ahí en esa clase que tuviste con Neri. Yes. Sí, no, informática, educación y sociedad, creo que fue como la que me dijo, che, es por acá. Y no, Carlos principalmente. Carlos tenía una forma muy particular de dar clases, como si fuesen sesiones de jazz, donde veníamos y aportábamos, y él agarraba por ahí, no sabía específicamente, pero tenía una facilidad tan fantástica para generar conocimiento, para ayudarnos a construir conocimiento, que nada, es un maestro. Aparte era uno de los primeros informáticos, nos colgábamos charlando, hermoso. Ahí también cariño para Carlos, genio, maestro. Sí, total. Aparte era el que estaba como siempre metido con todos esos temas, o sea, el que te recibía todas las cosas nuevas, sí, totalmente. Mariano Lopato también estaba presente. Fedra Freijo fue la primera persona que me mostró una investigación desde genética en relación a Counter-Strike y mentalidad de colmena, que eso me voló la cabeza, fue como, ¿qué? ¿Esto pasa? Nada. En Argentina encima. Mira vos. Bien, y en relación también, como para enfocarnos un poco, ¿cuál Sí, sería por como favor. el rol del psicólogo en el videojuego? O sea, si bien converge, ¿no?, con otras ramas, como que cada uno aporta lo suyo, ¿qué aporta el psicólogo en esto? Bien, a nivel desarrollo de videojuegos, bueno, el psicólogo o la psicóloga funcionan como consultores en todo el proceso de desarrollo y diseño.
bien, están justamente chequeando que las recompensas se den de buena manera. Obviamente, como psicólogos o psicólogas laborales también influyen en todo lo que es el proceso de desarrollo para que el desarrollo sea ético. Uno de los grandes problemas de la industria es que como se trabaja con mecanismos de recompensa intrínseca, bien, para mi generación es un premio hacer juegos, ¿sí? Hay muchas cuestiones que se delimitan de la propia tarea laboral porque se disfruta mucho trabajar y muchas veces eso se aprovecha de parte de las organizaciones para exigir de más a los cuerpos. Bueno, un rol de intervención es justamente velar por la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Después, por otro lado, desde el lado clínico, digamos, nosotros como personas que atienden consultantes, tiene que ver específicamente con la creación de puentes conversacionales, de poder generar un vínculo terapéutico, porque de nuevo el videojuego está en todos lados. Hoy se interviene sobre videojuegos, se interviene desde videojuegos. Por ahí, en este momento, yo no podría decir que hago una sesión de terapia jugando, porque realmente no lo considero que todavía haya como una plataforma lo suficientemente adaptada para jugar en la sesión. La verdad que eso me lo reservo por lo menos hasta dentro de un par de años, o hasta que haya literatura que pueda sostener la práctica de jugar durante la sesión. Pero sí es necesario, por ejemplo, entender por qué los videojuegos generan ese nivel de compromiso, que cuando digo compromiso no es adicción, son dos cosas diferentes. Y es necesario saber intervenir desde los intereses de la paciente o del paciente que acude a nuestra consulta. Es necesario poder guiar, por ejemplo, otro de los campos de desarrollo o sí, de despliegue de la psicología del videojuego es en referencia a los deportes electrónicos. Ahí vamos codo con psicología del deporte, una psicología del deporte que no contempla todavía el deporte electrónico como deporte. Recién ahora aparecen los primeros, las primeras personas que toman esta relación como una relación significativa. Agustín Roel, en su caso, que ahora se fue a vivir a España, y que dedicó gran parte de los últimos años en Argentina a desarrollar la psicología del deporte electrónico. Pero es múltiple, es múltiple. Es como la misma psicología que uno empieza a conocer el campo y cada vez el campo se abre más. Bueno, los videojuegos son tan transversales que pasa exactamente lo mismo. Y ni Claro. hablar dentro del lado de la patología, adicción a los videojuegos, poder trabajar conductualmente con estas conductas desreguladas, obviamente intervenir en parentalidad o maternidad y parentalidad en relación a esto que, por ejemplo, planteaba María Lorena, de que cuál es el límite del juego sano, digamos, pero principalmente lo que es la ética también en lo que es el desarrollo. Ok, o sea que en algún punto podríamos pensar que todos los campos que podríamos pensar de la psicología convergen ahí, porque en sí vos trabajás como desde la psicología laboral en lo que es la salud del trabajador digamos, si trabajases, ¿no?, como en una compañía de videojuegos, de quien desarrolla el juego, Sí. más desde que, no sé, un ámbito por ahí inclusive educativo podrías pensar, bueno, porque eso también, ¿no? Hay como juegos Educativo volcados. también, educativo tiene mucho más preponderancia el juego todavía que en la clínica, porque a través de la educación, de todo lo que es la institución de la educación, uno puede intervenir desde el juego y desde el videojuego puntualmente. Porque ya hay plataformas que están probadas, ya hay investigaciones que dicen que el juego en determinadas circunstancias suma al proceso de aprendizaje, que el juego a veces sirve como zona de desarrollo próximo. Ni hablar, sí, en educación también, en el momento no la tenía presente. De hecho, tenemos a Graciela Esnaola, que es una gran maestra, la teníamos, falleció hace un tiempo, que es una gran maestra que desarrolló conocimiento en Argentina de vanguardia, conocimiento que no existe en el resto del mundo, sobre el videojuego en el aula, y se la tiene como una maestra también. Ok, no, súper interesante. Sí, Mate Marote, dice Gabriel Paz, totalmente. Mate Marote es una plataforma adaptada a la educación. Sí, perdón, Pau.
No, no, nada, estaba pensando bueno, que la otra parte de la charla es justamente esto, ¿no? Como las incidencias que tiene, ¿no? En la salud mental también el juego. Que bueno, igual un poco veo que estuviste como que tomaste también en esto. Porque creo que es como una gran pregunta con todo lo que surge en relación bueno, a esto de decir, bueno, si produce una adicción, si no, bueno, lo mismo que dijiste, de si los padres cuánto tiempo dejar a los, no sé, hijos jugando, hijos, Sí. hijas. Sí, habitualmente hay como una representación, ¿no? del videojuego como algo que genera una adicción, ¿no? Y la pregunta, o sea, si uno escucha a mamás que tienen sus hijos, es cuántas horas dejarlos frente a un videojuego, qué se produce cuando juegan en red, si eso va a Si es generar nocivo. violencia, y me parece que la idea igual de la charla justamente, ¿no? Tomando la connotación de juego, es desestigmatizar, ¿no? Pero de todas maneras debe haber también una respuesta frente a ello, y dónde está el límite, ¿no? Para ubicar el videojuego ahí, digamos, como una adicción o como algo problemático. Y eso te queríamos como preguntar, ¿qué pensás? Y también con el tema de violencia, que se suele asociar y estar representado, como una representación también del videojuego, ¿no? Este videojuego sí, este no. O sea, por ejemplo. Bien, primero y principal, como decía, hay juegos para la quietud, que tampoco son para la quietud, pero digamos del sedentarismo, y hay juegos de la actividad y de la corporalidad y de moverse y todo eso. Hay que entender que hay ciertas clasificaciones para los juegos, ¿sí? No todos los juegos por contenido adulto van a ser entendidos o van a ser disfrutados por todas las edades. Eso es la base, la línea de base, y cada juego tiene, si lo compran físico atrás de la cajita, el PEGI o el SRB, que dice para tanta edad, para tanta edad. Después de eso es una conducta de maternidad, de maternidad o paternidad, decidir si el joven, la joven juega o no juega. Una vez que hablamos de esto, está comprobado científicamente por Oxford Internet Institute, hizo un estudio con 2.000 personas de 14, 15 años en Inglaterra, que es un estudio gigantesco por las dudas, que demuestra científicamente que los juegos no generan violencia, ¿sí? Eso es básico. ¿De dónde surge lo de la violencia en videojuegos? Surge puntualmente de cierto contenido adulto que tienen los juegos, obviamente, pero principalmente de toda una cuestión de alarma mediática que surge en el 92-93 con la salida del Mortal Kombat en Estados Unidos, que en los sectores más conservadores surgió la cuestión de, che, se están matando acá, ¿qué onda? Y bueno, a partir de ahí un rush de estudios a favor, estudios en contra, estudios sesgados, estudios que agarraban cierta porción de la sociedad, que lo que hizo fue generar mucho ruido. A todo esto le sumamos los medios masivos de comunicación, descendentes en ese momento, estamos hablando de los 90, que generaron mucha más alarma social. Hay literatura de sobra, pero de sobra, si googlean evidencia en contra o de los videojuegos, o evidencia, violencia en videojuegos, van a ver un montón. Cualquier cosa me piden, yo les comparto el paper, no hay ningún drama. Y los papers, si lo quieren discutir, lo discutimos, me mandan un correo, arriba están las redes. Eso es una cuestión principalmente de negocio, de los medios de comunicación, obviamente, y de las propias interacciones sociales. Lo descartamos como que los juegos generen violencia. Esto es como decir que yo me leo un libro de Wilbur Smith y voy a salir a querer ser soldado, por ejemplo, voy a querer ir a la guerra. No funciona de esa manera. Si yo me veo una película de acción de los 80, no voy a querer ser Rambo. Bien. Después podemos hablar de toda una cuestión donde los juegos activan todo un contexto deficitario, desde una mala alimentación, falta de contención emocional, falta de proyectos a futuro, donde sí podemos discutir si el juego interviene específicamente en la crianza de los jóvenes. A ver, nos estamos olvidando de todo el trasfondo que sostiene una persona y que la construye y que le da herramientas para vivir en la vida. Habiendo pasado por ello, en relación a la violencia, sí podríamos discutir si hay determinado tipo de herramientas dentro de los juegos que facilitan
o que complejizan la interacción humana, ¿sí? Como en todos lados. Si yo estoy en un Zoom y no tengo mi nombre, y no tengo mi foto, y no tengo mi imagen, yo literalmente puedo escribir cualquier cosa en el chat. Y eso es una anonimicidad que facilita a que yo haga un descargo o actúe de determinada manera, pero eso pasa en la cancha también. Si vamos a la cancha, el tipo o la persona que revolea el encendedor está haciendo uso de esa anonimicidad para actuar de forma tóxica, lo que se conoce en los videojuegos como forma tóxica. En relación a adicción a los videojuegos, la adicción a los videojuegos existe, ¿sí? Pero no, y acá hay un tema, no es lo que dicen los medios. Mucho cuidado con esto, como profesionales principalmente, a la hora de diagnosticar o de pensar un diagnóstico sobre adicción a los videojuegos. Lo que vamos a encontrar, si raspamos un poquito la superficie de los criterios diagnósticos del DSM o del CIE-11, vamos a encontrar que están muy flojos de papeles. Esto está criticado, y también si buscan en Google van a encontrar las críticas. Puntualmente lo que define la adicción a los videojuegos, lo tengo acá, es el deterioro del control sobre la conducta de juego. El incremento de la prioridad, lo tengo anotado para decirlo textual, es el incremento de la prioridad del juego sobre otros intereses y proyectos. O sea, es una cuestión de que me siento a jugar y no me doy cuenta de cuándo estoy jugando, y por ahí juego más de la cuenta. En segundo punto, que al jugar dejo de lado mi vida social, dejo de lado mi vida laboral. Estamos hablando de casos extremos. Bien, y la continuación, a pesar de la percepción de los efectos negativos. O sea, aparte de que la vida se me muestra como negativa, y la influencia del tiempo que paso jugando, cómo esto me hace continuar jugando. Un segundito, Fran. En relación a esto, esos son los criterios conductuales. Los criterios temporales es que esto se extiende a lo largo de 12 meses. De hecho, me parece exagerado, en el caso de una adicción a los videojuegos, el criterio temporal. Yo diría que podríamos recortarlo. Esto es una opinión personal, y de haber conocido gente que sufría o que estaba transitando una adicción. Es un cuadro que se puede identificar a los 6 meses, por ejemplo, incluso a los 4 o 5, porque son conductas muy marcadas. Bien, entiendo que son instituciones muy grandes y que tienen que darle este marco. Ahora, el punto es cuando revisamos las investigaciones en las cuales se basan para desarrollar estos cuadros diagnósticos, lo que vamos a encontrar es que son investigaciones que se enfocan en un solo juego, que es un juego hipermasivo, ¿sí? Por lo cual el DSM tiene bastantes como corolarios y asteriscos en relación a lo que están diciendo. Y por el otro lado, en el CIE-11, que son mucho más conservadores, mucho más cautelosos, lo que acabo de leer son los criterios del CIE-11, que también ellos le dicen Internet Gaming Disorder en el caso del DSM, y adicción a los videojuegos en el caso del CIE-11, es que también dicen podría llegar a ser para juegos narrativos o juegos individuales. Siempre lo que dije antes eran juegos sociales. Entonces es como que todavía está para tomarlo con pinzas. La OMS hasta 2019, principio de 2020, salió a castigar a los videojuegos con todo. A partir de marzo de 2020, con la pandemia, flipearon y empezaron a decir que no, que los juegos son hiper recomendados y que todo tenía sentido. Entonces yo diría, démosle por lo menos el changüí de un par de años, dejemos que la literatura hable por todo lo que está sucediendo. Pero eso es la adicción. La forma de intervenir con la adicción a los videojuegos funciona y se desarrolla a través de intervenciones conductuales, principalmente modelados emocionales, habilitar el diálogo, dar un buen ejemplo, principalmente establecer una cierta agenda conductual que pueda permitir a la persona retomar el disfrute del juego, porque la adicción, una de las primeras cosas que afecta es la incapacidad para disfrutar lo que se está haciendo. De nuevo, es complejo, pero medianamente habría una ventanita ahí. Nico, ahí, no sé, si querés, hacemos la pregunta de Franco y yo tengo 2 más que te tengo que hacer sí o sí. Dale, Tengo dale. un comentario respecto a esto. Franco, ¿querés preguntar? Se escondió Franco. Hola, sí, Ahí ¿qué está. tal? Buenas noches, Nico.
Una consulta, más que nada respecto, está clarísimo el tema de la explicación de cuándo un videojuego genera adicción, pero suponete que, estoy de acuerdo con la definición, ¿no? Pero viste que en lo que respecta al tiempo, ¿no? Que dijiste que por ahí uno a veces no toma conciencia del tiempo en el cual juega, que a mí me pasa mucho a veces, ¿no? ¿Se podría relacionar también con el concepto de flow que se utiliza generalmente en el ámbito laboral, de que a veces por ahí estás tan inmerso que, bueno, por ahí, no me refiero al tiempo que por ahí decir, uno no fui al laburo porque me quedé jugando, sino por ahí un día que, no sé, un domingo que no tenías nada para hacer y se te pasó el tiempo y no dejaste de lado tus responsabilidades, pero no tomaste conciencia del tiempo? ¿Se consideraría también algo malo, más o menos? Bien, es como, primero, gracias por la pregunta, Fran. El videojuego Flow es un concepto de Csikszentmihalyi, lo supongo que lo dije medianamente bien. Es un autor italiano que habla justamente de esta posibilidad de ciertas actividades que no necesariamente son jugar o videojuegos, pero que tienen un grado de inmersión donde nos arrancan de los parámetros espaciotemporales y tiene que ver principalmente con contar con habilidades acordes al desafío que nos plantea la actividad. Muchas veces sucede con el estudio. A mí me ha pasado que he tenido que estudiar una materia y la he colgado estudiando y le di y seguí estudiando. Me ha pasado manejando, por ejemplo, yo siento mucho flow manejando, me gusta manejar en ruta. En el caso de los videojuegos, lo que tienen es que el diseño está orientado específicamente para ubicar a la persona que juega en estado de flow, ¿sí? en ese estado de inmersión. Sí, es completamente articulable, los juegos nos proponen desafíos constantes y un buen juego, un buen videojuego, lo que hace es ofrecernos una curva de dificultad que nos vaya enseñando herramientas al mismo tiempo que nos va aumentando la dificultad del desafío. Entonces, si esta curva está bien diseñada, está bien hecha, lo que va a generar es un gran compromiso con la tarea. Esto es compromiso, no es adicción, son dos cosas distintas. Esto necesito que quede clave. Isis me dice que el DSM no incluyó el trastorno de los videojuegos. Gracias, Isis. Entender que una persona a través de un juego puede entrar en estado de flow, puede perder ciertos parámetros espaciotemporales, es verdad, pero lo separaría fundamentalmente de adicción, que también podemos ubicar determinados tipos de juegos, principalmente en lo que son los juegos gratuitos mobile. Yo no recomiendo mucho jugar juegos gratuitos mobile porque explotan, no todos, algunos digo, algunos, explotan determinada dinámica de recompensa y desafío, que se llama loop de compulsión, que lo que buscan es que la persona pase mucho tiempo no jugando, sino dependiendo del juego, prestándole atención. Si tienen alguna posibilidad, tienen algún peque, o juegan, ¿por qué no? No sé, juegos como Clash Royale, que son juegos masivos, son juegos que son muy conocidos. Lo que van a encontrar es que ofrecen recompensas que se abren a las 3 horas, ofrecen recompensas que se abren a las 6 horas. Esto es muy distinto de un juego narrativo, un juego que te cuenta una historia, está más del lado de los deportes electrónicos, y la progresión en el juego, que es la forma en la que uno va mejorando en la cuenta del juego, es a través de estas recompensas. Esos diseños son los ejemplos que doy en la facultad, en la materia especialmente, de las cosas mal hechas. O sea, están bien hechas porque esos juegos se sostienen económicamente gracias a un mínimo porcentaje de gente que pone plata a raíz de este diseño, pero no tiene nada que ver con la experiencia lúdica, sí tiene que ver con un proceso de marketing, un desarrollo de comercialización, con lo cual estoy completamente en desacuerdo y lo castigo completamente. Dopamina por mil, dicen, sí, totalmente. Nico. Sí. Tengo 2 preguntas más, así damos lugar, que ya van a ser, ya son las 8, a escuchar a los colegas, y si no nos contradecimos con lo que dijimos. Pero tengo una que me interesa, o sea, que tiene que ver y nos convoca con la época. La perspectiva de género, ¿está incluida dentro de lo que es los videojuegos? Hiciste, creo que una de las preguntas, por lo menos más importantes, en lo que es la industria actual del videojuego. La industria actual del videojuego está pasando por un momento de mucha turbulencia, principalmente porque se están destapando un montón de situaciones. Estoy hablando de industria a nivel mundial, no Argentina.
un montón de situaciones de abuso, un montón de situaciones de disparidad económica en relación a los sueldos. Es algo que es bastante preocupante. Quiero creer que de esto se va a salir mejor. Por suerte tenemos buenas noticias, o sea que los juegos tienden a ser cada vez más representativos. Esto se lo puede encarar desde una cuestión cosmética, de que es un dame y te doy cosmético, como un cambio en profundidad. Si corremos todo eso que representa movimientos mundiales, a nivel nacional, por ejemplo, tenemos el primer estudio integrado completamente por mujeres que desarrolla un juego y que es un juego de calidad y un juego que se vende afuera, que el estudio es Maue, creo que se llamaba. El juego se llama Talara, es un juego narrativo. Recomiendo que le peguen una chusmeada. Lo que sí, a través de los deportes electrónicos, lo que se busca cada vez más, no sé si, como decía, por movida de marketing o por una cuestión propiamente de entender la importancia del género y de la representatividad, es personajes mucho más diversos, se le está dando mucha importancia a la diversidad, se agregan banderas. No sé si llega a cumplir con la deuda que se tiene, porque pensemos que los videojuegos durante un montón de años fueron territorio masculino, ¿sí? Un territorio bastante machista, de hecho, pero quiero creer que se está mejorando eso, lentamente, pero quiero creer que se está mejorando. Por otro lado, también entender que tiene sus propias problemáticas a nivel de deportes electrónicos, por ejemplo, lo que es el harassment, no me sale la palabra en castellano, pero el molestar, por ejemplo, a deportistas femeninas. Creo que eso es algo que se tiene que cambiar y que se tiene que desarrollar, y algo que se cuestiona principalmente desde la psicología del videojuego, ¿no? La posibilidad de, no es nada, no soy un iluminado por decir esto, pero vivir en un mundo de respeto, de respetar a la otra persona en sus libertades y no sé, y en sus ganas de ser, en sus ganas de ser humano. Sí, ahí me parece que la psicología tiene, ¿no? Sí. Para dar sus aportes, pero desde la ética, ¿no? O sea, Sí, principalmente. totalmente. ¿Y hay programadoras mujeres de videojuegos? Sí. Sí, hay. Por ejemplo, este estudio está desarrollando juegos íntegramente por mujeres, que es Por mujeres. un orgullo y es un honor que esto suceda en Argentina. Sin embargo, para algo, si yo me muy contento equivoco, de decirlo. juegan, ¿está el porcentaje de cuántas mujeres juegan y cuántos hombres, ya que estamos ahora con esta perspectiva de género? O a mí, si me decís, imagino más y escucho más de varones, o sea, pero no sé si es así, o es una representación errada. No, es cerrada, de hecho. En las últimas investigaciones en juegos mobile, que es donde te podés, o sea, pensar que cada persona tiene su celular y es mucho más fácil definir si la persona que está jugando es de, no sé, tiene tal perspectiva o se autopercibe de determinada manera. Pero había un 51 o 52% de jugadoras frente a un 48-49% de jugadores. A ver, tener algo en cuenta también. El mobile, para la gente que estudia el videojuego y que puede hacer una taxonomía, o sea, puede hacer una clasificación de jugadores y jugadoras, el mobile está mucho más orientado, o por lo menos hasta hace un par de años, al videojuego casual, el Candy Crush, por ejemplo. Mi vieja no, pero a mi abuela le gustaba mucho jugar al Candy Crush, pero mucho, mucho. El nivel, un montón. Y son juegos que, primero, son mucho más fáciles de aprender, tienen un alcance mucho más amplio en cuanto a la masividad, que por ahí juegos más de nicho, que son los de computadora, que necesitas ya otro setup, lo que se entiende por la compu y los periféricos, que ahí supongo que se debe mantener una proporción de 70-30, 65-35 aproximadamente. De nuevo, lo que creció la comunidad femenina o la diversidad. Sí, la diversidad en la práctica lúdica, no, es una locura. Es una locura y me pone re contento. Tengo, por ejemplo, el contacto con un grupo que también esto sucede mucho, ¿no?
segregación, la autosegregación para poder jugar tranquilos o tranquilas o tranquiles, de un grupo trans que se juntan a jugar porque se sienten cómodos entre ellos y es genial. Me parece, ojalá no tuviesen que recurrir a un grado de autosegregación, pero me parece genial que hayan encontrado ese espacio y se desarrollen dentro de ese espacio, me vuelve loco. Bueno, Les amo. Escúchame, Sí. una más y ahí ya podés, o que levanten o empezar a leerlas del chat para dar lugar. Pero primero igual un comentario aparte, la abuela tuya, no sé, ¿cómo se llama la abuela que jugaba al Ya no vóley? está mal la abuela, ya no está más igual. Pero ¿cómo se llamaba? Se llama Juana. Juana nos Le enseñó. mandábamos un beso gigante Qué al horror. cielo. Escúchame, nos enseñó que un montón no es adicción. Digo porque estábamos con esta categoría del límite. Bien. Le pegó en el palo la abuela, pero bueno. No, ¿sabes qué? Esta es como una pregunta media cholula, y es ¿cuál es tu Sí. videojuego favorito? O ¿cuáles son tus videojuegos favoritos? Si se puede saber. Bien. Juego favorito personal, ese que me roba una sonrisa cada vez que lo recuerdo, es el Day of the Tentacle, o Días del Tentáculo, que tengo un tentáculo por allá atrás, si me banca lo veo. Es un chichito. Es un chichito. Pero este es un personaje del juego que es un tentaculito violeta. Qué lindo, Es un juego... La gente que no entiende me debe estar diciendo ¿qué acaba de sacar este chico? Pero es un tentáculo que quiere conquistar al mundo y es gracioso porque es muy cínico, es un tentáculo. O sea, no tiene mucho más sentido que eso. ¿Es un juego de qué consola, Nico, esto? No, es de PC, pero del año 90 y pico. O sea, es un juego viejo. La gente se ríe. Perdona a la gente que no conoce. Búsquenlo, googleenlo, es hermoso. Después, más actual, un juego narrativo que estudia justamente las relaciones familiares y cómo se narra una historia familiar. Me encanta esta cuestión de la genealogía familiar, que se llama What Remains of Edith Finch, o Lo que queda de Edith Finch. Lo recomiendo mucho, o sea, por más que nunca hayan jugado un juego, es un juego que simplemente se trata de caminar hacia adelante, ¿sí? Y explorar una casa. Solamente tienen que hacer eso. O sea, si nunca jugaron un videojuego y tienen miedo de tardar o lo que sea, este juego es especial porque es literal como estar dentro de una película donde podés tomarte el tiempo del mundo para revisar qué hay en una estantería, porque se van explorando diferentes habitaciones de una casa y esas habitaciones pertenecen a diferentes familiares de esa familia que fueron falleciendo de situaciones trágicas, y vas viendo lo que va quedando de esos familiares, porque la gracia del juego es que conservan la habitación tal cual como el momento donde ese familiar dejó de existir, y cómo uno va adquiriendo una historia, ahí lo voy a escribir, cómo vas aprendiendo una historia de una familia que no conoces, que la conoces desde cero cuando entras a la casa, a través de objetos, y cómo cuentan la narrativa contextual. Es hermoso, es hermoso. Se llama What... Ahí está, ahí lo puso José. Muchas gracias, José. Nada, no importa que nunca hayan jugado un juego. Denle la posibilidad, si tienen el interés. Dura, creo que 3 horas aproximadamente, 3 horas y media. Y es hermoso, es una experiencia donde terminé llorando de la emoción. Tiene como lo mejor del cine en una plataforma interactiva. Y después videojuegos del Rocket League para jugar con mis amigos y mis amigas, a reírme, ya está. Es un juego de autitos donde juegan al fútbol con cohetes. Nada. Es eso. Son partiditos de fútbol con autos. Me mata ahí, Franco, Rocket League Pasión. que dice que es muy barato. No sé por cuál. Sí. Debe estar 200 pesos, 250 pesos. Como en el cine hay ciertos estudios que desarrollan determinados tipos de juegos, que estos son los juegos que no aparecen en tele, a los cuales no se los bardea, de los cuales no se dice, che, no, los videojuegos son malos. Si tuviesen un poquito de conocimiento de esta parte de la experiencia, entenderían la profundidad de la experiencia lúdica, entenderían el por qué, nada, la gente llora jugando, por ejemplo. Y bueno, este publisher, esta empresa que se dedica a distribuir juegos, se llama Napurna, y ahora va a publicar un juego argentino de un diseñador argentino que es Daniel Benmergui, que se llama Storyteller. Meto el chivo también de paso, que trata específicamente de crear historias, de cómo el ser humano crea historias. Nada, les recomiendo mucho. Uh-huh. Nico, ¿cómo, y lo último, y
10 minutos para Ujú. preguntas. ¿Tomaste agua? Bueno, no sé. No, voy a tomar agüita. Toma agua. Sos muy generoso y muy entusiasta. Después ya te vamos Sí, a agradecer mal. de nuevo formalmente, pero toma agua. ¿Cómo se forma, y ya sí, las preguntas, repasamos el chat y que levanten la mano, pero cómo se puede especializar o formar a alguien en el área Bien. de- tuya? En este momento estamos atravesando un momento de mucha literatura en inglés. Quiero dejar mi granito de arena y poder escribir un libro en el próximo año y medio. Agréguenme acá en Sarcasmo, que ahí seguro que voy a estar comunicando a medida de que lo vaya escribiendo con mis problemáticas y mis soluciones. Y quiero ver la posibilidad también de brindar un seminario. Estoy buscando casa de estudio, principalmente para poder brindarlo, que por ahí sea ese paso intermedio a que la psicología del videojuego se tome como un campo de conocimiento mucho más masivo y mucho más general, y que simplemente también es una cuestión de que se vaya ayornando el conocimiento a la transgeneracionalidad, porque es lamentablemente la forma de acceder a esa información deja a muchas generaciones por fuera, principalmente a la generación del físico, del soporte analógico, a la generación del libro. Es muy difícil ir a una librería y conseguir un libro sobre psicología del videojuego, y en castellano encima. Hay unos libros que son muy buenos, que son Diseño de Juegos en América Latina, de Durgan Alberto Nayar, que abordan determinados aspectos de la psicología del videojuego, sistema de recompensa y aversión, cómo eso se articula con el diseño de juegos, que el diseño de juegos puede ser una actividad para hacer en el aula o una actividad para hacer en el consultorio, o un sistema gamificado para una empresa. Esos libros lo abordan, pero lo abordan medio de costado, y quiero hacer algo específico y puntual que sirva para decir, bueno, todo esto que existe lo voy a traducir, voy a desarrollar mis propios conocimientos y obviamente apoyarlos en investigaciones. Pero eso es de acá en adelante. Estoy acomodándome y haciendo divulgación todavía. Supongo que para 2023, 2024 van a estar las primeras demostraciones. Nada, es un campo riquísimo, es un campo hermoso. Y si les gustan los videojuegos o si les interesa, están muy invitados. Nico, ahí acabo de colocar, Gracias, Redmi Note. me tocó, estaba bastante lento tus redes y tu modo de contactarte en el chat. Bueno, ahora sí, o sea, tenemos unos 10 minutos, o sea, no sé si querés que vayamos repasando el chat, si las preguntas que están escritas las quieren hacer alguno levantando la mano y dándole la voz. Fundamental eso, si me levantan la mano, le damos la voz y preguntan. Mientras tanto, voy a acotar que acá recomiendan It Takes Two, que es un juego justamente de una pareja que se pelea, y toda una epopeya muy épica de cómo se piensan los vínculos de pareja, lo que es la comunicación. Nada, es un curso literal de terapia de parejas en un juego mecánico, divertido, hiper recomendado también. It Takes Two o Hacen Falta Dos sería la localización. Si quieren levantar la mano, bienvenido sea. Sí. Ahí hay una ¿Luna? mano. Eric, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, justamente con ese tema que estaba viendo en uno de los chats, que me parece muy interesante, el tema de un seminario para las familias, más que nada, que tienen hoy en día estos tipos de problemas de que sus hijos tienen mucha adicción a los videojuegos. De por sí sería muy bien orientarlos a ellos para que tengan un control ante esto, porque después algo típico que siempre terminamos viendo con que le echan la culpa. Sí, hay una persona que conozco, dos, de hecho, uno es Javier y el otro es Sebastián. Sebastián es Bornik, no me acuerdo puntualmente del apellido de Javier, que se ocupan justamente de dar charlas en escuelas y charlas para padres. He formado parte de algunas charlas justamente para dar ciertas recomendaciones, de pensar el consenso en relación al tiempo de juego y no bajar un límite rígido desde la ignorancia. Siempre recomiendo lo mismo, es fundamental
conocer y entender qué es lo que hace que una persona le dedique tanto tiempo a una actividad, ya sea un juego, ya sea un trabajo, lo que sea. Y siempre es bueno que medie el consenso y principalmente para que se respeten los límites en esta situación y en esta realidad donde las instituciones medio que tambalean, para que se entiendan los límites desde las dos partes. ¿Por qué? Porque el videojuego, al ser un fenómeno tan complejo, si simplemente nos limitamos a bajar el límite, valga la redundancia, lo que vamos a encontrar es que le estamos seccionando posiblemente al peque, a la peque, su ambiente de socialización. Y estamos haciendo más daño del beneficio. Porque todo el mundo no juega al mismo tiempo, porque todo el mundo... hay un tema con la sincronicidad de jugar en Internet que es muy particular de cada población. Muchas veces cuando voy a dar una charla me preguntan, che, ¿y cuánto es el tiempo recomendable? El tiempo recomendable es primero un tiempo que la persona no deje de prestarle atención a sus proyectos o a sus intereses y a sus necesidades, fundamentalmente. Y en relación a eso, también es un tiempo que se pueda acordar, ¿sí? Es un tiempo que tenga sus argumentos de por qué existe. El ocio viene en respuesta al negocio, esos son el juego de palabras. Justamente el negocio, el tiempo del comercio, en la polis griega, si no me equivoco, era el tiempo que le dedicaba a pensar las cuestiones de la sociedad, y el ocio el momento de pensar los tiempos de la verdad, ¿no? Las cuestiones de la verdad. Y son necesarias las dos. O sea, ya sea en un videojuego o para ir a jugar al fútbol o para ir a jugar al vóley, lo que sea, o la canasta. El tema es mantener un balance que es dinámico, un balance que represente y respete las necesidades, intereses y proyectos de las personas. Eso es fundamental. Y de nuevo, recomendación, si somos mamis o papis de alguna peque o peque que juega, interésense por qué es lo que hace. Porque también hay otras problemáticas asociadas al juego que tienen que ver más con los entornos sociales, como puede ser el grooming, por ejemplo, que son adultos que buscan aprovecharse de menores a través de estas plataformas anónimas. Nada, va más por eso el riesgo realmente o compartido con la cantidad de tiempo que jueguen. Porque es imposible establecer el control que se establecía hace 60 años atrás sobre las actividades de las personas. Y lamentablemente no es seguro. Internet no es seguro, las redes sociales no son seguras, por más de que te inventen la criptografía y que te inventen lo que sea. La única barrera que funciona es la barrera que nosotros podamos establecer sobre nuestras propias prácticas. Antes de venir para acá, Gisela me preguntaba, che, ¿y no hay problema con que pase tu mail? Sí, obvio que no hay problema, porque ese es mi mail laboral. O sea, mi mail personal, mis redes personales. Puntualmente yo no tengo redes personales aparte. Mis redes personales justamente quedan reservadas a mi espacio personal, a mi círculo personal, y es muy difícil de que una persona, a menos que le ponga muchas ganas, alcance y llegue a esas redes, y en esas redes yo tengo la última decisión. Pero porque yo tengo conciencia de qué tan abierto estoy a una sociedad que está al abrir la puerta. O sea, es literal. Yo googleo algo y ya lo tengo. Y entiendo que si ustedes googlean algo ya lo tienen. Así que nada, educar en eso, interesarse por con quienes hablan, interesarse qué actividades realizan, a qué juegan. Eso es fundamental. Es muy difícil bajar un límite desde el desconocimiento. Eso es como la frase. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Una publicación que pusiste hace mucho en Instagram, donde preguntabas de una madre que le había borrado el juego a su hijo Sí. como forma de castigo, y que en algún punto creo que habías puesto algo como que era violento, y que realmente yo pensé lo mismo, porque sí, es no entender el mundo del otro en algún punto, de no respetar que al pibe probablemente llegar a ese nivel o construir lo que sea que construyó le tomó todo un tiempo, y que sí, es como un logro que te lo tiraron así. Puntualmente, lo que había pasado en esa situación era un mundo de Minecraft, que es un juego que es como el Lego, es el Lego de los videojuegos.
Ah, mira, O el los trasfondo no Rastis. lo conocía. Yo solamente vi la pregunta que pusiste. Son los Rastis de los videojuegos. Ujú. Y que lo que había sucedido era que la madre o el padre del peque le había borrado el mundo que había construido con los amigos. O sea, imagínense que, no sé, con mis amigos me junto a hacer una casita del árbol y viene mi viejo porque me saqué una mala nota en la escuela y me rompe la casita del árbol. Tiene las mismas implicancias sociales, las mismas implicancias en nivel de reputación, de confianza, de autoconfianza, porque ¿qué voy a crear después si vivo en un mundo tirano que ante un error, ante una nota que es un corte sincrónico en un proceso de aprendizaje determinado y que no determina nada, viene el mundo tirano y me lo rompe, no, por no ubicarlo en un padre o una madre, sino en una realidad externa? Nada, durísimo. La verdad que me dio mucha bronca esa. Supongo que debe pasar, pero la verdad es que no lo recomiendo. Ahí está de nuevo, no sé si es de antes, Luna o Eric, la manito levantada o es nueva. No sabemos. Ahí- Capaz que quedó de antes. Eric, ¿hay alguna pregunta más? Ahí dice que le hicieron una copia al mundo del Minecraft. Bien, bien Redmi, bien Redmi. Le tiró todo el castillito abajo, totalmente. Griffin en la vida real, totalmente. Muchas gracias por toda la info, un crack. Bueno, pero No me quiero ni creo imaginar. que eso viene en esto, ¿no? Como a veces está asociado como a que no, ahí no hay una inversión, ¿no? De un montón de capacidades, de ingenio, de tiempo, y a veces como ese linguneo respecto de que se emplee ese tiempo en un videojuego. La madre vino y se dijo, bueno, y lo mató con eso, en intervención. Que siempre estuvieron, ¿eh? O sea, capaz que esta es más de esta época, pero bueno, tremendo. Es que hoy las cosas, principalmente con lo que es virtual, con lo que es la nube, es como que te borran todas las fotos de Google Fotos, te Sí, sí, borran sí, todos sí, los sí. recuerdos y a dónde fueron a parar. Sí, Ya está, se terminó. sí, no lo recuperas. Pasa. No lo recuperas. Eh, Tremendo. Redmi me acaba de decir que se llama Mili. Gracias, Mili. Muchísimas gracias. No le deja cambiar el nombre. No sé. Que avisó. Bien. No sé Ni- si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Nico, Prometo que después voy a leer todo. Voy a leer todo. escúchame, estaríamos en tiempo ya desde Bien. ya. Igual está ahí José, que me parece que te quiere hacer una pregunta que recién levantó la manito. José. Polis. Buenas, ¿qué tal? Les quería hacer una consulta en función de las famosas loot boxes de los juegos, sobre todo los juegos de móviles, y yo le encuentro cierta relación con los juegos de azar en algún punto. Sí. Digamos, en muchas ocasiones se utiliza de manera responsable, pero también en alguna medida no, y ahí es donde se empiezan a emparentar con los juegos de azar. Los que no conocen qué son las cajas loot o las cajas de botín, son como cajas sorpresa en las cuales te dan recompensas al azar, en las cuales está la posibilidad de conseguir un objeto que te puede resultar muy provechoso para el juego. Pero las chances de que eso aparezca varían dependiendo del diseño del juego. A mí me preocupa o me abre incógnitas el hecho de que ese sistema sea accesible para chicos en edad de desarrollo muy chiquitos. ¿Qué postura o qué información tenés vos respecto de este tema? La misma que la tuya, la misma, exactamente que la misma. Justamente para que se den una idea, el sistema de las loot boxes funciona como el sobre de las figuritas, pero no son centavos ni justamente pasan por la supervisión de padres y madres, sino que están directamente, es como si tiene la tarjeta de crédito, es como tener acceso al kiosco en tu casa. Y con porcentajes de premio mucho menores, o sea, son ínfimas las posibilidades, como la lanita en las figuritas del mundo animal. Mi posición es también, si fuese por mí las prohibiría,
en gran parte, bueno, en gran parte de la Unión Europea están prohibidas. De hecho, a partir de un juego en puntual, donde, para que se den una idea, se comparaba la cantidad de tiempo de juego que se requería para alcanzar un premio grande, era irrealizable, o sea, era más de 200 o 300 horas de juego, que es un montón, son excesivas. A partir de ese caso, lo que salieron a hacer países con cierto desarrollo jurídico en el tema, es empezar a prohibirlas, empezar a acotarlas en cierto punto. De nuevo, son discusiones que para Argentina están bastante lejos, pero mi posición es la misma. Si fuese por mí, las eliminaría. Me parece que entra dentro de estas herramientas de diseño que son excesivamente abusivas para con consumidores mayores, consumidores menores, es un montón. No estoy a favor de los NFTs. Sí, pero no de los NFTs como se conocen, sí en entornos de metaverso, que es una cuestión completamente aparte. Después, otro día hacemos una charla, si quieren, sobre metaverso y NFTs. Sí, ya te la anotamos, la charla. Sí, no pasa nada. Quedó anotada, después les pasamos la fecha. Bueno, Nico, tampoco Gente queremos que bella. esto sea una adicción, ¿no? O sea, no vamos a generar eso con tu tiempo, es desde ya, o sea, nuevamente, te lo hemos expresado de modo privado, agradecerte, ¿no? Esto es un corazón, por las dudas, porque la gente pregunta, ¿qué está haciendo, Nicolás? Estoy haciendo Es un corazoncito. Ahí se corazón. ve el corazoncito. Por el entusiasmo, transmitís algo que trasciende más allá, obviamente, de todo lo que sabés, pero que tiene que ver con inclusive despertar el interés con el área, que seguramente para algunos estaba pensada o no estaba pensada, la novedad, y bueno, y destacar tu generosidad en la transmisión. Y también por otro lado, y que yo quedé como media la mamá de Rumba Castillos, que tal vez al principio hubo que poner como un poco de orden, éramos muchos, seguimos siendo muchos, y por una cuestión de orden, y de esto, a mí también había cosas que hacer una tan nueva al área, o al menos para uno, bueno, había como necesaria como una pausa, y poder continuar y tratar de justamente, ¿no? Como Paulaita focalizaba al principio, nosotros somos un servicio que trabaja, ¿sí? Principalmente con las áreas de inserción profesional, entonces, bueno, queríamos destacar la especificidad del rol, ¿no? Con esto. Después nadie seguimos las pautas de las preguntas que teníamos pensadas para hacerte. Y gracias por lo respetuosos de todos los colegas que participaron, y que ojalá que nos Sí. encontremos. Sí, ¿qué pasó? No se escucha. No, quería decir unas palabras después. Pero después. No, Dale, bueno, tranqui. después te aplaudimos, o sea, pero bueno, agradecerte y No, agradecerte a todos los colegas que participaron, y lo respetuosos que han sido con su participación, como siempre, ¿no? Y siempre lo queremos destacar. Sí, Nico. Bueno, primero, nada, sumarme al agradecimiento, a la presencia, me vuelve loco que haya tanta gente y que exista el interés principalmente en algo que hace 6 años pensé que era el único loco en la FAD Argentina que medianamente la podía ver por acá. La verdad es que me encanta la posibilidad de dialogar sobre estos temas. Si quieren o necesitan ayuda para pensar alguna situación o algún tema, me chiflan. Las redes sociales, creo que las habías pasado hace un ratito, pero por las dudas en Instagram es @cafésarcasmo. Generalmente estoy dando entre 2 charlas por mes en diferentes lugares. Ahora quiero aflojar un toque porque di 160 desde la pandemia hasta ahora. Y nada, ya te juro que quería dar esta charla y decir, bueno, me voy a tomar unas breves vacas, pero las voy a avisar todas por Instagram. Cualquier cosa, ante la necesidad o que vaya a dar una charla a algún lado, también se puede charlar. Me escriben por privado y me cuentan. Y nada, y agradecerles fundamentalmente a Gise, a Pau, a la universidad. La verdad que es mi casa de estudios y la amo con toda mi alma. Y la posibilidad de poder estar hablando acá es impagable. La verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, Nico, Pau, gracias. Gracias, Ale. Por el equipo, gracias a todos, y a mí me gustaría, si podemos, bueno, aplaudirte desde ya. Aplaudámonos todos. Y Y todas. ya te agendamos para un Gracias. próximo encuentro.
Pau, si querés, Bien. para despedirnos, saludar. Sí, bueno, nada, agradecerte, Nico, que te hayas copado con hacer esta charla. Y bueno, nada, esperemos que sí, que podamos seguir haciendo más, porque veo que hay interés en el área, que hay como otros temas también para seguir desarrollando. Así que bueno, próximamente ya estaremos agendando otra nueva charla y bueno, ojalá que más actividades vayan surgiendo también a partir de esto, que seguramente sí pase. Así que bueno, y gracias a Bien. todos por venir, por también un viernes a la noche estar todos acá reunidos también, porque tal cual, habla del interés que hay en el área. Cualquier cosa esto queda grabado, de última. Sí, Tal cual. ahora después vamos a subir la grabación a Facebook y después queda, digamos, al subirla de ese modo, buena la aclaración, en el canal de YouTube del servicio. Vos sabés que no me dejó volver a pegar tus datos de contacto. No quiero tocar mucho, pero están en el Ahí chat. ahí los comparto. Compartirlos de nuevo porque no me lo deja como, ahí está, copiar. Bueno, ahora sí. Bueno. Si no es mañana, el lunes ya va a estar todo subido con unas fotos y agradecimiento y también con la grabación. Así que bueno, buen fin de Ahí para todos. dejo de nuevo el de YouTube nuestro para que lo tengan ya también, Sí. pongan seguir. Vayan a darle cariño, vayan a darle cariño. Claro. Denle corazoncito. ¿Cómo es el corazoncito? Mira, Ahí. hay un meme muy famoso con el Es corazoncito. un tomate, es un tomate. Bueno, saludos para Bien. todos. Gracias, Nico. Gracias. Un beso gigante. Igualmente, Adiós. muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Chao, Nos buenas vemos. noches.